Bienvenidos a Pesadillas Encantadas. La verdadera historia detrás del exorcismo de Emily Rose está basada en el caso de Anneliese Michel, una joven alemana que murió en 1976 después de múltiples sesiones de exorcismo. La historia de Anneliese Michel es una de las más perturbadoras y trágicas de la historia reciente relacionada con exorcismos y posesiones demoníacas. Aunque su caso ha sido fuente de numerosos debates y controversias, la verdad detrás de su sufrimiento es mucho más aterradora de lo que se podría imaginar. Este relato no es solo un caso de posesión, es también una muestra del dolor humano, el miedo irracional y la influencia de la fe, la ciencia y la superstición. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en el pequeño pueblo de Leibelfing, en Baviera, Alemania. Era una joven religiosa, hija de padres profundamente devotos. Desde temprana edad, Anneliese se destacó por su fervor religioso y su deseo de vivir conforme a los principios cristianos. Su familia pertenecía a la Iglesia Católica tradicional, y la influencia de la fe en la vida de Anneliese fue muy fuerte. Hasta los 16 años, Anneliese vivió una vida aparentemente normal. Era una estudiante brillante, tranquila y no mostraba signos de tener problemas psicológicos o emocionales. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando en 1968 empezó a experimentar episodios extraños, los cuales serían el inicio de un sufrimiento que terminaría con su trágica muerte. Anneliese comenzó a tener convulsiones en su adolescencia. Los médicos la diagnosticaron con epilepsia del lóbulo temporal, una afección neurológica que puede causar convulsiones y alteraciones en el comportamiento. Sin embargo, a pesar de los tratamientos médicos y de los fármacos que le recetaron, su salud no mejoró. Más bien sus síntomas empeoraron. A medida que pasaba el tiempo, Anneliese comenzó a sufrir cambios mucho más perturbadores. Ella afirmaba escuchar voces demoníacas y algunos de los que la conocían decían que sentía una creciente aversión a las figuras religiosas. Su salud mental se deterioraba rápidamente y comenzó a experimentar momentos en los que se mostraba extremadamente agresiva hasta con su propia familia. Al principio, la familia Michel pensó que los médicos no podían encontrar una cura adecuada para su hija. La joven Anneliese, por su parte, parecía rechazar los medicamentos. Su madre, profundamente religiosa, empezó a creer que el comportamiento extraño de su hija no era el resultado de una enfermedad mental, sino de una posesión demoníaca. Esto encendió la chispa para lo que más tarde se convertiría en uno de los casos más escalofriantes de posesión en la historia moderna. Según las entrevistas posteriores, Anneliese comenzó a hablar en lenguas desconocidas, una característica clásica de los casos de posesión. En ciertos momentos se despojaba de su ropa, realizando comportamientos extraños y completamente fuera de lo común. Se decía que sus ojos se volvían completamente negros y que su fuerza física aumentaba de manera inexplicable, permitiéndole realizar actos de una violencia inusitada. La situación se volvió tan grave que la familia buscó la ayuda de un sacerdote local. La familia de Anneliese finalmente decidió pedir ayuda a la iglesia. Fue entonces cuando el sacerdote Ernst Alt, quien estaba familiarizado con el ritual del exorcismo, comenzó a investigar la condición de la joven. Después de varios encuentros, el padre Alt se convenció de que Anneliese estaba poseída por demonios y solicitó a la iglesia autorización para realizar un exorcismo. Junto con el sacerdote Arnold Renz, los dos comenzaron a realizar una serie de exorcismos durante el año 1975. La joven no mostraba signos de mejora, sino más bien lo contrario. Durante las sesiones de exorcismo, Anneliese experimentaba fuertes convulsiones, violentos gritos y continuaba hablando en lenguas desconocidas. Las sesiones se prolongaban durante horas y durante ese tiempo la joven se encontraba tan poseída que no era reconocible en su comportamiento. A veces se le atribuían manifestaciones sobrenaturales, como que podía emitir gruñidos guturales y comportamientos totalmente erráticos. En algunas ocasiones, la joven de 23 años parecía experimentar una especie de trance donde afirmaba que los demonios la estaban controlando y les rogaba al sacerdote que la liberaran. El sufrimiento de Anneliese no conocía límites. Durante las sesiones de exorcismo, la joven no solo mostraba signos de violencia, sino que también hablaba de su condena eterna. Las voces que ella escuchaba la convencían de que estaba condenada al infierno, y por momentos Anneliese mostraba una profunda desesperación. Las visiones que afirmaba tener eran aterradoras. Describía figuras demoníacas que la acosaban y constantemente sentía que su alma estaba siendo devorada. A lo largo de los 10 meses en que se realizaron los exorcismos, Anneliese empeoró gravemente. Perdió peso de forma alarmante, llegando a estar extremadamente delgada, casi esquelética. Se negaba a comer,
y se decía que durante el ritual incluso vomitaba y mostraba signos de desnutrición severa. Además, sus padres y los sacerdotes que realizaban el exorcismo no buscaban atención médica adicional, convencidos de que el mal era demoníaco y que cualquier intervención médica sería una forma de debilidad espiritual. La tragedia alcanzó su punto máximo el 1 de julio de 1976, cuando Anneliese Michel murió a los 23 años debido a una desnutrición extrema y complicaciones relacionadas con su sufrimiento prolongado. El informe de su muerte reveló que había perdido casi la mitad de su peso corporal. Su cadáver estaba en un estado tan deteriorado que no solo sorprendió a la policía, sino que también dejó al mundo entero preguntándose si en verdad estaba poseída o si fue víctima de una terrible negligencia. Cuando la policía encontró el cuerpo de Anneliese, lo que más impactó fue su estado físico. La joven de 23 años había perdido mucho peso y estaba visiblemente desnutrida. La causa de la muerte, según la autopsia, fue desnutrición extrema y deshidratación debido a la falta de ingesta de alimentos durante un largo periodo de tiempo. También se encontraron signos de infecciones no tratadas y daño físico por la práctica de los exorcismos, lo que provocó una sensación de horror en la comunidad. Este descubrimiento dio pie a una investigación formal sobre las circunstancias de la muerte de Anneliese. Las autoridades comenzaron a preguntarse si la joven había muerto por negligencia médica y si los exorcismos realizados por los sacerdotes, lejos de ayudarla, contribuyeron a su sufrimiento y eventual fallecimiento. Poco después de la muerte de Anneliese, los padres y los 2 sacerdotes involucrados en los exorcismos fueron arrestados y acusados de homicidio involuntario. La teoría de la fiscalía era que al no buscar atención médica adecuada, los sacerdotes y la familia habían condenado a Anneliese a una muerte innecesaria. Según los informes, los sacerdotes no habían considerado la opción de un tratamiento médico, pues creían que ella estaba poseída por demonios y que solo los exorcismos podían salvarla. El caso se volvió altamente mediático, con una cobertura extensa en la prensa que dividió la opinión pública. Por un lado, había quienes defendían la fe religiosa y consideraban que la posesión era un hecho real. Por otro lado, estaban aquellos que condenaban la falta de intervención médica y consideraban el exorcismo como una forma de abuso espiritual. El juicio de los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, así como de los padres de Anneliese, se llevó a cabo en 1978. La defensa argumentó que Anneliese no murió por causas naturales, sino por un proceso espiritual que ella misma había aceptado, y que los exorcismos eran una forma legítima de tratar lo que ellos consideraban una posesión demoníaca. El sacerdote Alt testificó que durante los exorcismos, Anneliese había mostrado signos claros de estar poseída y que la joven misma les había pedido ayuda, lo que los motivó a seguir con el ritual. Afirmaron que creían que la medicina moderna no podía ayudarla y que la única forma de liberarla de los demonios era a través del exorcismo. La defensa también subrayó que Anneliese había manifestado en varias ocasiones su voluntad de seguir con el proceso, pues ella misma temía que si abandonaban el exorcismo perdería su alma. Por otro lado, la fiscalía argumentó que los sacerdotes y los padres de Anneliese habían actuado de manera irresponsable, negándose a buscar ayuda médica, lo que había resultado en la muerte de la joven. Se resaltó que Anneliese estaba enferma y que con un tratamiento adecuado habría tenido una oportunidad de sobrevivir. En su declaración, los médicos que analizaron el caso señalaron que la joven sufría de epilepsia y psicosis, enfermedades tratables que podrían haber sido controladas con medicamentos adecuados. Después de un juicio largo y tenso, el 30 de marzo de 1978, el tribunal dictó su veredicto. Los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, así como los padres de Anneliese, fueron condenados por homicidio involuntario. Los sacerdotes recibieron penas de 6 meses de prisión, mientras que los padres de Anneliese fueron sentenciados a 8 meses de prisión en libertad condicional. Este fallo fue una mezcla de emociones encontradas. Para algunos fue una victoria para la justicia y la ciencia, ya que se había condenado la práctica de los exorcismos sin control. Para otros fue una afrenta a la fe religiosa y una falta de comprensión hacia lo que consideraban una lucha espiritual legítima. El caso de Anneliese Michel dejó una marca en la historia, mostrando las terribles consecuencias de mezclar fe y enfermedad sin un entendimiento adecuado de ambas. La historia de Anneliese Michel sigue siendo objeto de controversia hasta el día de hoy. Mientras que algunas personas creen firmemente que estaba poseída por demonios, muchos otros piensan que su sufrimiento fue el resultado de un tratamiento inapropiado de una enfermedad mental. El caso provocó una reflexión profunda sobre los límites entre la fe y la ciencia, y cómo los seres humanos pueden ser llevados al extremo por creencias personales. Además, el caso de Anneliese inspiró varias películas y libros, siendo El exorcismo de Emily Rose la más conocida.
Esta película, aunque se basa libremente en los eventos reales, trató de captar la atmósfera de la tragedia y el dilema entre el escepticismo y la fe. Anneliese Michel no solo se convirtió en una figura trágica en la historia de los exorcismos, sino también en un símbolo de la lucha entre la medicina y la religión, la ciencia y lo sobrenatural. Su caso permanece como un recordatorio sombrío de los peligros de ignorar la salud mental y de cómo las creencias extremas pueden llevar a consecuencias fatales. Así llegamos al final de esta escalofriante historia sobre Anneliese Michel. Un caso que nos recuerda que a veces la línea entre lo real y lo sobrenatural puede ser más difusa de lo que imaginamos. ¿Qué opinas tú? ¿Realmente estaba poseída o fue un trágico error médico? Déjame tu opinión en los comentarios y si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para más relatos perturbadores. Recuerda que en Pesadillas Encantadas siempre encontrarás las historias más oscuras y misteriosas. Nos vemos en el próximo video, pero ten cuidado, porque las pesadillas pueden estar más cerca de lo que crees. Hasta la próxima.